Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal otro viernes, día 21 de enero ya, que pasa el tiempo volando? Bueno, pues tenemos hoy otra tarde de streaming educativo. Ya sé que dije que no sabía si iba a traer, no, que si herramientas digitales, pero bueno, vais a ver que en cuanto veáis el invitado que traigo hoy, merece la pena totalmente, esa admiración total por el trabajo de nuestro invitado y ya sabéis que no me gusta enrollarme mucho porque lo que me gusta es que ellos son los protagonistas en este espacio, ¿no? Cuando vienen invitados, así que pasamos directamente a saludarles y bueno, que nos vengan a contar todo lo que tiene que contar. En este caso, como ya habréis visto por las redes, tenemos a Juan Villar, conocido por Dibupuntes, en las redes sociales y nuestro tema de hoy sobre todo es juego y narrativas visuales. También vamos a hablar de gamificación y vamos a verlo desde la mirada de Dibupuntes, que contiene pues mucho más, ¿no? Lo que su propio nick indica, contiene muchísimo más de lo que vemos habitualmente en las redes, y es porque el trabajo es totalmente trabajo propio y las estéticas son fascinantes, y eso es un poquito lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a pasar ya directamente a saludarle. Buenas tardes, Juan. Buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por pasarte por este espacio para contarnos todas tus cosas. Decirte que que hacía ya un montón que no nos vemos en directo también y también en virtual, pero bueno, que últimamente te veía yo como mucho más movido otra vez por las redes, enseñando tus cositas, y entonces pues ya nos ha picado otra vez la curiosidad y ya digo, bueno, pues es el momento de traerle y que nos cuente todo lo que tiene hecho. Para empezar un poquito así de entrada, bueno, en este primer momento lo que hacemos es simplemente que nos cuentes, normalmente siempre traigo docentes, pero como alguna vez puede que no, en este caso sí que eres docente, cuéntanos un poco tu situación, ¿no? Tu trayectoria y dónde estás. Sí, bueno, yo soy profesor de lengua y literatura en un instituto así, en una población pequeña que se llama Ornieta, en Guipúzcoa. Es un cole de dos a tres líneas por curso, 2 a 3 líneas y bueno, y funcionamos como muy en casa y así es. Bueno, como tú has dicho, me gusta trabajar. Me ha gustado que has puesto en el título educación híbrida porque no soy un especialista en nada, no soy un especialista en visual thinking, ni en flipped learning, ni en nada, pero intento aprovechar todo lo que aprendo en las redes, todo lo que aprendo de educación y combinarlo pues un poquito de la mejor manera para que el alumnado al final se sienta bien y aprendan todo lo que puedan. Muy bien. Bueno, me gusta que digas eso de no somos expertos. Yo me identifico totalmente. A mí siempre que me ponen la etiqueta de experta, no sé qué, digo, pero aquí vamos aprendiendo sobre la marcha y lo que pasa es que nos centramos quizá más en unas cosas que en otras y por eso digamos que vamos mejorando en ese aspecto, pero seguimos aprendiendo y totalmente híbridos. Efectivamente, cogemos de aquí y de allá y yo creo que somos perfiles como muy variopintos, ¿no? Pero algunos tienen habilidades mejores que otros, como es tu caso, con la parte visual, ¿no? Que tienes ese don también ya no solo de dibujo, sino también a mí me gusta mucho de ti, no es el hecho de que lo dibujes todo fenomenal, que por supuesto que dibujas fenomenal, pero me gusta mucho el estilo narrativo que tienes dibujando, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las cosas que podríamos hablar hoy aquí con las experiencias que vamos a hablar, porque tiene ese toque, yo que sé, como de humor, de ironía, de cómic, pero de los de cómic de humor diferente, ¿no? De humor inteligente, quiero decir, no es el típico de tontonadas, ¿no? Yo le veo ese puntito ahí y eso es lo que más me gusta en general de tus experiencias. Bueno, pues si quieres pasamos ya a las experiencias. Yo creo que van llegando, voy a ver un momento porque yo en esto todavía estoy haciéndome, pero bueno, ya tenemos ahí un poquito de gente, por si quieren preguntar algo. Ya sabéis que podéis interactuar por el chat si queréis preguntarle cualquier cosa, porque ahora cuando veáis lo que tenemos preparado seguro que os surgen preguntillas. Así que vamos a pasar a la ventana de experiencia
Aquí estamos aquí y como veis, aquí empezamos con gamificación. En general, como ha dicho Juan, que es súper inquieto y que va probando y que va aprendiendo de aquí y de allá, bueno, él lo aprende, pero tiene ese instinto lúdico de ADN, ¿no? Viene con él. Y Sí. yo le veo que es muy juguetón. De hecho, yo las veces que he coincidido con él, la última vez en Tabacalera, era con una cosa de juegos que también participabas tú en la organización o algo, ¿no? Del evento. Y además tenemos como mucha sintonía también con los juegos. No tanto en los que vamos a ver ahora, ¿no? Pero en los juegos de mesa sí. Pero bueno, aquí lo primero que hemos enseñado es la gamificación de Guerra de Clanes. Cuéntanos un poquito a quién iba dirigida. Tenemos unas pequeñas muestras, ¿no? Pero ahora Juan nos los va a explicar totalmente para que veamos lo que es. Ya veis un poquito el estilo así como gamberrete, que es lo que decía, ¿no? Ese símbolo inteligente. Y que nos cuente un poquito qué es esto de gamificación Guerra de Clanes. Sí, bueno, lo primero que querría decirte, Clara, es bueno, mi experiencia creo que es positiva en un sentido. Yo hace 6 o 7 años no tenía ni idea de dibujar, no había dibujado en la vida, evidentemente no había dibujado digitalmente nunca. ¿Qué me dices? Es una experiencia totalmente nueva para mí. Y es más, te diría que el tema de la gamificación, desde que tú me invitaste a las jornadas JGA y a Madrid, que me dijiste, vente para aquí, que aquí... yo creo que ahí fue el punto de inflexión, el punto de motivación, el punto de decir, joder, qué gente hay aquí trabajando, pues que ahí conocí a Pepe Pedraz, a Mr. Wolf, a todos los jugones de la zona y la verdad es que me motivó mucho y a partir de ahí es cuando empecé a investigar en todo esto de la gamificación. Entonces, pero me has dejado alucinada con lo de no he dibujado nunca, porque de hecho en mis formaciones de visual pongo tu página web de modelo, siempre. Sí, digo, fijaros en el formato página web. Es la primera que vi totalmente dibujada, ¿no? En ese formato y me gustó un montón. Sí, pues ya te digo, llevo desde pequeñito, o sea, no ha sido era como mi trauma, ¿no? El dibujo, que creo que nos pasa a mucha gente. Y imagínate, pues que yo ya voy a hacer pronto 50 años y empecé a dibujar a los 40 y pico. Y dije, va, me voy a poner a dibujar y no era capaz de hacer un corazón redondo. Y poco a poco, a base de ver vídeos, de practicar, de entrenar, pues... Bueno, igual que decidido... yo, estamos iguales de edad y lo mismo que empecé final, con el visual diciendo, si yo dibujo como un niño pequeño, iba sacando alguna cosilla. Sí, lo que decías tú, al final lo que estáis viendo ahí, todos los menús, la portada, todo, pues al final dibujo absolutamente todo lo que luego van a jugar los chavales y todo ha sido a raíz de trabajar, de ilusionarme con poder hacerlo y luego que dibujar digitalmente cada vez es más fácil. Sí. Al final tienes un montón de modelos, tienes de dónde tirar de ideas y al final yo creo que y como digo yo, un toque... Sí. Tienen un toque, perdona Clara, un poquito un toque Munchkin, ¿no? Ese estilo de... las cartas, es que me gusta mucho, a mí me gusta estéticamente y al final es lo que llevo a mis dibujos, ¿no? Otra cosa que quería decir es que al final en clase somos dos, digamos, soy yo y son los alumnos, ¿vale? Esto que está aquí, que va a aparecer, soy yo, ¿vale? Pero soy yo con mis alumnos, quiero decir. Al final adapto mi forma de ser, porque yo sí es verdad, como dices tú, que soy jugón, aunque no vengo del mundo del juego, y estudio un poquito qué es lo que le gusta a mis alumnos. He probado un montón de juegos con ellos, he ido probando, creando, y son los alumnos los que van decidiendo durante los años, pues, qué es lo que voy a hacer en clase, ¿vale? Porque al final me dan ideas y vamos construyendo entre todos, porque es mi alumnado y ya te digo, soy yo. Igual otro profesor no puede hacer esto porque no es él, es este dibujo, ¿vale? Pero yo soy así, entonces, bueno, intento reflejar parte de mí en lo que es las dinámicas de clase. Bueno, si quieres te cuento un poquito cómo funciona el tema de Guerra de Clanes. Lo que estáis viendo ahí en la parte más grande es el menú, es un menú de roles. El Guerra de Clanes, que igual tengo que cambiarle el nombre porque en realidad no hay ninguna guerra durante todo el viaje del juego. Es una historia narrativa en la que una serie de clanes inician un viaje buscando el huevo de un dragón, ¿vale?
está moribundo uno de los jefes de los clanes y necesitan el huevo del dragón para preparar una poción e inician un viaje. Entonces, durante ese viaje pues van sucediendo varias cosas. Por ejemplo, les ataca un kraken cuando van por el mar, tienen que atravesar unas tierras de un rey enano y para ello tienen que conseguir un salvoconducto. Entonces, todo eso que va apareciendo por el camino son retos que tienen que ir superando, ¿vale? Suelo dividir las gamificaciones, esta y la del que veremos más después, el escuadrón gramatical, son las gamificaciones más completas que tengo. Entonces lo suelo dividir como en misiones, retos y eventos, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, por ejemplo, superar el ataque del Kraken, que podría ser un puzzle morfológico, morfosintáctico, sería una especie de reto. Es como que para superar pantallas, tienen que superar ese reto. Y luego, durante el juego, suelen ir apareciendo misiones. Y las misiones son tareas más largas o retos más largos que se parecen a las tareas tradicionales, alguna, pero contextualizadas y dentro de una narración. ¿Vale? Pondré un ejemplo y creo que se entenderá. Cuando llegan a donde el rey enano, lo primero que tienen que hacer es aprender el lenguaje de las runas para poder hablar con el rey enano, y el rey enano les dice que ahora que han aprendido el lenguaje de los enanos, que les dará el salvoconducto si difunden la historia del rey enano por el resto de las tierras, para que le conozcan y para que le valoren como rey. Entonces los alumnos tienen que hacer una descripción, digamos, exaltando las cualidades de ese rey, y ahí hacen una descripción literaria subjetiva, ¿no?, del rey, y el rey en sí soy yo, y tengo que dar el visto bueno a esa misión para que puedan avanzar en el juego. Entonces, cuando consiguen superar esa misión y consiguen el aprobado de la misión, entonces les doy el código de la siguiente fase, entran en la siguiente fase y hay un mapa de juego y van avanzando. Vale, entonces aquí se combinan... Sí. Antes de que sigas, cuéntame, ¿cómo les cuentas tú esta narrativa? Bueno, en principio siempre tengo la manía de poner algún tráiler por delante. Estoy creando trailers de los juegos para que a través de Instagram, sobre todo, o de alguna red social, los voy publicando y ellos mismos vienen a clase y me dicen, joder, hemos visto, ¿y de qué va esto? Creando sí, y ya el primer email que le mandé antes de que me conocieran, porque estos alumnos no me conocían, les mandé un email directo diciendo que se prepararan para la guerra de clanes, que venía pronto. Ese fue el primer email que recibieron en casa de su profesor. Entonces, sí generamos un ambiente lúdico que creo que luego es muy importante. Tengo que decir que esta gamificación la he jugado con los de este año, pero pensando precisamente en ellos, porque les conocía, no les había dado clase, pero sí conocía cómo eran y sabía que eran muy jugones, que les gustaba mucho el Clash Royale, que les gustaba este tipo de juegos. Entonces adapté un poquito, digamos, la temática o la estética al alumnado de este año, y la verdad que lo han disfrutado y yo me lo he pasado muy bien, ¿vale? Muy bien, mira, estoy viendo aquí en la imagen de la de Elige tu rol, hay unos pequeños simbolitos. ¿Esto es de Fantasy Class? ¿En dónde dices? Los simbolitos pequeñitos. Sí, es de Fantasy Class, vale. Eso es. Dibujé los roles esos porque luego, una vez, por ejemplo, ¿no?, cuando superan la misión esa, les doy monedas en el Fantasy Class, vale. y ahí van obteniendo monedas, puntos de experiencia y demás, que no lo he contado, pero es nuestro play, ¿no? Es donde organizamos luego todos los premios y todo, y sí, es de Fantasy Class. Vale, sí, entonces es que había lo he visto y digo, ahora a lo mejor es que lo has dado tú a Fantasy Class o es que la estabas utilizando, claro. Ahí hay como 3 roles, uno es caballeros, otro es magos y otros son mercenarios, y cada uno de esos roles, cuando seleccionan, bueno, yo les doy esos roles, cuando seleccionan ese rol, son diferentes itinerarios pedagógicos, o sea, están preparados diferentes ejercicios dependiendo un poquito de los conocimientos iniciales que he captado en el alumnado. O sea, en realidad son juegos distintos. Madre mía, lo haces totalmente personalizado, o sea, por equipos totalmente, de magos, sí, de caballeros o lo que sea. ¿Cuántos tienes en clase, me has dicho? Alumnos tengo ahora mismo, pues en tercero 21. Tenemos 21 en cada grupo, y el tema es que les hago evaluación
bueno, hago un análisis de evaluación inicial de todos y un poquito viendo las dificultades que tienen, pues monto 3 itinerarios, como puedes ver ahí, y decido en cada grupo pues quiénes van a ir por qué sitio. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver solo una de las experiencias, el circuito un poco así más completo, pero desde luego te curras, en este caso Genially, totalmente, ¿no? Y si encima lo personalizas, ¿cuánto tiempo Sí. te pasas creando esto? Yo siempre digo, cuando hablo con profesores, que al final son un montón de años, tengo mucho material creado y al final yo creo que cada vez es más fácil crear sobre el material que tienes, ¿no? Ya una vez que conoces las mecánicas y conoces los juegos y tienes Genially se monta muy rápido una vez que coges experiencia, pero sí es verdad que tengo que dibujar todo, que tengo que montarlo. El tema de que no dé errores un juego, que esté todo bien desde el principio hasta el final, es, ¿no? El flow ese realmente cuesta y al principio hay errores, pero bueno, los chavales saben que lo creo todo desde el principio y yo creo que lo valoran y si hay cualquier error me lo dicen y intentamos subsanarlo y ya está. Muy bien, muy bien. La verdad que este te ha quedado... Bueno, cuéntanos cómo has metido el Clash Royale, que es el juego que vemos en la imagen. Sí, te he comentado antes, no tiene mucha relación, pero hay otra cosa que le llamo yo eventos, y es que dentro de una gamificación de repente pues hay pues días o hay momentos que cambiamos un poquito, puede ser incluso de estética o puede tener relación, pero digamos que yo convoco un evento, ellos saben que un día en concreto va a ser ese día o 2 días o 3 días, depende de lo que dure el evento, va a ser para jugar. El más, no sé, el que más he hecho últimamente, que lo tenemos luego al final, fue el día de los días del calamar, y ese fue un evento que, por ejemplo, duró 2 semanas. Entonces estuvieron 2 semanas todas las horas que estaban conmigo jugando a un evento. Entonces suelen ser como eventos temáticos, y este es uno de Clash Royale que hice en su momento, y el Clash Royale ya sabes cómo es, ¿no? Al final es atacar o intentar derrotar una torre y simplemente pues los ataques los hacían mediante preguntas y respuestas y bueno, suelo utilizar mucho este tipo de eventos o incluso algunos retos, sobre todo en la fase de motivación, al principio cuando empieza una unidad, o si no en la fase de consolidación, cuando quiero repasar conceptos o quiero repasar, ¿no?, un poquito la materia que se ha dado, pues adapto las preguntas o lo que tenga que hacer a lo que se ha dado. Y el Clash Royale es muy abierto en ese sentido y lo utilicé simplemente para eso. Muy bien, se han unido a nosotros Fernando y Maestro con clase que te saludan. Quería decirte, Vale. ahora que has dicho esto del momento de consolidación, bueno, luego vamos a verlo en el escuadrón gramatical, que ahí sí que tienes una imagen con el ciclo de actividad, por así decirlo, que es una cosa que me encanta y que es una cosa que poquísima gente trabaja a nivel pedagógico, sobre todo en gamificación. Ahí ya creo que nos vamos a extender un poquito más para que quede claro. Yo normalmente hablo de esos bucles de juego desde el lado del juego, ¿no? Pero desde la parte pedagógica yo creo que muchas veces falta esa información, ¿no? Y al final se pone sobre el juego un poco lo mismo que se lleva haciendo y como que casa de una manera un poco así Frankenstein. Entonces ahí sí que me gusta que nos lo vayas a contar. Respecto al Clash Royale, bueno, pues justamente el otro día hablábamos del Brawl Stars, no sé si lo conoces, que es un poco la misma idea. Son mecánicas como súper simplonas, pero que les encanta y al final... lo que digo yo, no menos es más. Coges esa parte simple del juego a lo mejor, pues eso, para el tema de los eventos me parece fantástico. Una de las cosas que más me gustan de tus experiencias es que tienes muy bien cogida la idea de juego. O sea, supongo que es porque eres jugador. No sé si juegas a videojuegos. No, muy poco. Me gusta, pero creo que no he jugado en la vida. He intentado, me acuerdo de alguno así de la Segunda Guerra Mundial que me gustó mucho, el Comandos y así, que jugaba de pequeñito, pero no creo que haya jugado mucho más. Lo que pasa es que vengo del mundo del deporte, he sido monitor de deporte, he sido entrenador del fútbol, entonces yo creo que de ahí me viene el tema un poquito entrenamiento. el saber eso es cómo va un juego, ¿no? Cómo va la mecánica de un juego.
Claro, sí, porque yo, por ejemplo, lo veo mucho en los videojuegos de ahora, los de actuales, se suele ver muy bien el diseño en este sentido, pero en los juegos de mesa no es tan obvio luego para llevarlo a un entorno de aprendizaje, ¿no? Es como mucho más cerrado, como mucho más dedicado al juego. Y por eso me llama mucho la atención que sepas perfectamente eso pero bueno, sí es verdad que de hecho la gamificación al principio era un poco el coacher de fútbol, ¿no? El que empezó con este sistema desde ese lado, o sea que es verdad que Sí. tiene mucha relación con el tema Luego, del Clara, tiempo. creo que es un tema de investigación también, ¿eh? O sea, yo me tomo muy en serio el juego. Creo que si el juego no está bien planificado, si el juego no está bien a nivel estético, los chavales no se lo creen y puede ser un martirio. Entonces, si lo tienen que creer. Entonces, yo lo que hago es veo muchísimos videotutoriales, no sé, pues me voy a Zacatrus o a un montón de gente que hace videotutoriales súper buenos sobre juegos y veo mecánicas y al final joder, voy pensando esta mecánica para qué me puede servir, veo estéticas, entonces es un tema de trabajo, o sea, quiero decir que se puede hacer, pero eso conlleva su tiempo y conlleva su dedicación. Uh-huh. Sí, sí, yo creo que eso es lo que nos falta, que luego la gente juega poco o sabe poco del También, tema juego, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que aquí, bueno, ya he visto que aquí en el Genial has elegido lo de los roles, que entiendo que también son de esos que eliges, ¿no? Al pulsar. sí. Esto no sé si has usado la plantilla esa de Sandbox, Sí, 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 utilizo mucho. Sí, es profe Villamates o sí. puede ser que Sí, sí, es tiene un montón de el que empezó con titulaciones todo el tema de plantillas. pues yo desde aquí le agradezco todo, todo su trabajo porque me ha ayudado un montón. Claro, antes para hacer una gamificación hacía 17.000 pantallas Diapositivas. y desde que le conocí a él y me explicó cómo funcionaba el tema, pues ya eso es diapositivas. Ya es muchísimo más fácil y la verdad Muy es que bien. estoy sorprendido de lo fácil y de lo efectivo que es el tema de Genially. Claro, pues te recomiendo lo de Sandbox, que van ampliando también extensiones y chorraditas que te van a encantar, el tema del progreso, el tema, un montón de cosas. Dice Vale. Maestro con Clase que donde pueden encontrarte en redes es Dibupuntes. Dibupuntes, yo creo que en Instagram también, ¿verdad? Eres en los dos Sí, en los Dibupuntes. dos, en los Sí. dos. En Mira, Twitter ya que e Instagram. también hablan de Sandbox, sí que yo estoy ahora pegándome con lo del Crypt test de Sandbox para hacer el tutorial, pero a mí no me es tan sencillo. Bueno, y tema de tiempo también, ¿eh? Pero bueno, vamos avanzando ahí poquito a poco. De todas formas, ya en el próximo curso que hago, que tengo, uno de los desafíos que tengo, que van a hacer, es precisamente que hagan los tutoriales ellos de Sandbox para la Ah, comunidad. Así que ahí les voy a dar trabajo para que tengamos todos tutoriales. Bueno, a ver, vamos a pasar a la siguiente experiencia, muy bien. que es la del escuadrón gramatical, que yo creo que esta es en la que más contenido tenemos, y un poquito que nos cuentes. Bueno, lo primero que he visto es la imagen esta en azul, que no sé si todos la veis bien, es un quién es quién de figuras gramaticales. Cuéntanos qué son estas figuras gramaticales. Bueno, al final tengo que contaros que esto nació de una necesidad. Yo he estudiado filología, me encanta a mí la morfosintaxis, a mí, pero pensaba que a mi alumnado no. En el País Vasco no es que se trabaje mucho la lengua española, porque el 90% lo dan en euskera en nuestro colegio. Entonces, traen un nivel un poquito a nivel expresivo, sobre todo a nivel medio oculto, pues que hay que trabajar mucho. Entonces, yo trabajo más a nivel competencial y trabajo mucho más a nivel de modalidades del discurso, de ámbitos de uso, es decir, que aprendan a generar textos periodísticos, a generar textos científicos que dominen un poquito el idioma, ¿vale? Entonces, siempre he trabajado así, pero el propio alumnado me decía, oye, que pues yo también quiero saber bien qué es un adjetivo y tal, y entonces yo decía, joder, a mí me gusta, pero yo decía, pero no creo que les guste a ellos como trabajé yo en su momento la morfosintaxis, ¿no? Entonces, de esa necesidad, pues surgió el escuadrón gramatical. Y ahí podéis ver, son los 4 núcleos básicos de la oración, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, el sustantivo y el verbo, y sus complementos, y cada uno es un personaje, pues sustantivo man, verbo woman, capitán adjetivo y adverb pool. Entonces, lo que he hecho es pasar un poquito al mundo Marvel, los, ¿no? las categorías gramaticales intentar gamificar, intentar dar un sentido.
que se les quede de alguna manera, no sé, más fija, ¿no? En la cabeza todo lo que vamos a dar, porque todo el mundo lo hemos dado, pero luego preguntas, ¿no? Por la calle qué tipos de adverbios hay y nadie se acuerda, ¿no? Ni para qué son, ni... Entonces, pues a ver cómo conseguía que el alumnado, pues, se metiera esto, sobre todo en la memoria a largo plazo, y entonces de ahí salió la necesidad. Y bueno, ahora lo envasa un poquito, que lo hablaremos, ¿no? A la estética Flipped, a todo el proceso de aprendizaje de Flipped Classroom, y la gamificación la voy metiendo, como digo, pues en la fase motivacional, en la fase de metacognición, en la fase de consolidación, un poquito metiendo en momentos puntuales en ese ciclo. Muy bien. Estaba yo pensando, bueno, aquí vemos lo típico que se utilizan en muchas gamificaciones, que es el carnet ¿no? En este caso del Capitán América. Me encanta cómo los has personalizado en plan cubitos. No sé si también el hecho de que sean como cubitos tiene un motivo concreto. No, mira, está bien que vayas viendo, si veis la parte derecha donde están en blanco y negro a la derecha, son mis primeros personajes, o sea, son los mismos, pero ahí está sustantivo man con una línea muy, claro, más cúbica, muy sencilla, muy plana, pues he ido mejorando para que veáis que esto va evolucionando, ¿no? Y los personajes que están a la izquierda, pues prácticamente todos los he hecho este año. Entonces hay una evolución de unos personajes a otros, pero empecé con esa forma cúbica y así se han quedado, no fue por nada, ¿eh? Vale, digo, no, a lo mejor como son bloques dentro de una frase, la idea de bloque, yo es que soy muy de asociar todo. Digo, a lo mejor no tiene un motivo real, ¿no? De vas colocando a cada uno en su sitio. Pues sí, me gusta cómo has presentado esta diapositiva porque se ve un poquito como trabajo, ¿vale? En la parte central, digamos que sería la consola de funcionamiento, ¿vale? Están los ciclos de aprendizaje con cada uno de los pasos y luego lo que es el carnet que está ahí del capitán adjetivo y el cómic ahí a la derecha sería como la información, ¿vale? Es donde está toda la información sobre, en este caso, a la derecha el sustantivo y del adjetivo, ¿vale? Cuando clican cuando cogen el código QR del capitán adjetivo le lleva al cómic y ahí está toda la información, todas las características sobre la que ellos trabajan. O sea, esta es la información de aprender, ¿no? Y en base a esto hacen lo que sea, el reto de turno. Vale. Y luego los dos de arriba serían, una es una baraja, ¿no? Que tengo que recortar, como te he oído a ti alguna vez, plastificar y todo el rollo. Y el quién es quién es un quién es quién gramatical y ese es una presentación de Genial en el que juegan un quién es quién, pero de categorías gramaticales. Sí. Entonces, que es un sustantivo y van quitando, y bueno, como el quién es quién tradicional. Sí. Está fenomenal. Mira, dicen por aquí, maestro con clase, bueno, me encanta, como mola. Tengo un problema y es que tengo mi temática y argumento más o menos pensado, pero no tengo tu mano para el dibujo. ¿Sabes de algún recurso que ofrezca personajes con diferentes perfiles ya dibujados? Pues no. Lo que he conseguido, lo he conseguido a base de salsear, ya te digo. Pues, por ejemplo, los Munchkin, ¿no? La estética Munchkin a mí me encanta. Entonces, sí. Mira, hay un truco que es muy fácil para todos los que estáis empezando, ¿vale? Con una tablet y un lápiz tenéis suficiente. Con un lápiz digital o con uno de estos que tienen punta de goma, ¿vale? Vosotros cogéis cualquier dibujo, Munchkin o lo que sea, le saquéis una fotografía, lo ponéis como base y eso te sirve para estructurar tu personaje, tamaño, la forma de la nariz, no sé, podéis coger, yo lo que digo siempre es still like an artist, ¿no? Coger los ojos de un personaje, la nariz de otro personaje Munchkin o elegir cualquier otra estética y combinar varios elementos y generar personajes nuevos. Y yo funciono así, cuando no sé... Las herramientas de avatares y eso, ¿no? Que vas montando la tuya propia, ojos por aquí, nariz por allá, al final es ahí está sustantivo man en posición, ¿no? Volando y tal, y pues yo igual no sé cómo es esa posición de la mano, entonces cojo una mano de internet, me la bajo, la pongo de fondo, la combino con el personaje que estoy haciendo y vas aprendiendo, porque la primera vez tienes que hacerlo así y a la cuarta vez ya sabes dibujar una mano en un montón de posiciones. Entonces, no tengáis rubor a copiar elementos, a mirar cómo lo hacen los demás, porque ha sido mi forma de aprender, ¿vale? Ahora si buscáis cualquiera de esos personajes no va a aparecer, pero
pero bajo esos personajes hay aprendizaje copiando de los que saben dibujar ahora mismo, y al final poco a poco te dicen, oye, pues tú sabes, dibujas muy bien. Pues bueno, pero acabo de aprender, de verdad, ¿eh? Es todo novedoso para mí. Muy bien, la verdad que sí, yo también pensé, digo, bueno, que a lo mejor no era tu hobby, por así decirlo, pero bueno, sí es verdad que tienes estilazo. Y mira, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que a mí es de lo que más me cuesta, es el tema del sombreado. De hacer, yo Mm. siempre hago un sombreado como súper estándar, vaya ahí o no vaya ahí, pero lo hago muy estándar porque soy muy mala para el tema ese de como de perspectivas, para eso soy muy mala. Y tú lo haces súper perfectito, también el tema de las tonalidades, de la elección del color, no que quede combinado, o sea, tienes como muy buen estilo para todo eso, que yo creo que eso al final es lo más difícil, porque lo otro es lo que tú dices, vas practicando, luego las aplicaciones, pues eso, el círculo te lo hace automático y no sé qué, todo Pues eso acaba Clara, haciéndolo un poco solo. para que veas cómo es el tema, que tengo una amiga en Madrid, Ana, saludos, que me dijo, oye, pero tú cómo haces las sombras, que no sabes hacerla. Y me dijo, oye, piensa dónde está el sol, ¿vale? Y los brillos van en el lado del sol y las sombras en el lado contrario. Y dije, ahí va la leche. Y ahí aprendí, o sea, se estaba riendo, decía, pero ¿cómo puede ser que no sepas cómo se hace? Y Pues ya yo, no, está. pero esa técnica sí que me la sé yo y ni con esas. O sea, sí, yo sé, por un lado más claro. Bueno, fíjate que ahora que estoy dibujando Pixel, ahora sí Sí. que estoy aprendiendo más ese tema porque Mm, juega mucho con degradados. Y entonces no mm, solo una sombra, sino que cada parte del dibujito va como diferente tonalidad todo él, ¿no? Entonces con eso sí que estoy mm. aprendiendo más, pero me cuesta horrores. O sea, y eso, o sea, eso es que soy súper mala para eso. Pero bueno, que de momento me defiendo para lo que yo quiero, suficiente. Vale, cuéntame. Bueno, la ficha ya la vemos también, o sea, todo está totalmente contextualizado y va todo en el mismo estilo, entonces todos los contenidos, bueno, en este caso, no sé si has hecho algo que no sea lengua, de gamificación o de tema juegos, algo que no esté relacionado con lengua. No, lo que sí he hecho es proyectos transversales, quiero decir. Mira, esto no te he contado y no aparece ahí, pero en nuestro colegio tenemos decidido que en la tercera evaluación de tercero los chavales diseñan una especie de escape room de bolsillo, ¿vale? No un escape room grande, sino una especie de escape room que se juega sobre la mesa, ¿no? Y en ese Un caso éxito, una hemos cosa así. trabajado. Sí, eso es. Y trabajamos 5 asignaturas: informática, plástica, tecnología, lengua y me dejo alguna. Bueno, serían 5 asignaturas y lo que hacemos es que cuando lo diseñan los de tercero y lo juegan luego los de primero, ¿vale? Entonces, los alumnos cuando llegan a la zona de tiene que haber estética y tiene que haber algún mecanismo sobre que van a diseñar en tecnología, tiene que haber Hay que pruebas centrar eso. matemáticas dentro, tiene que haber, ¿no? Pues tienen que hacer su genial con, digamos, con la narrativa y eso lo hacen en informática, entonces combinamos todo eso. Yo, por ejemplo, siempre digo, siempre va a haber un mecanismo de apertura, una especie de caja fuerte o algo así, ¿vale? Imagínate en Tecno, y luego si la temática es, yo que sé, Egipto, pues en plástica convierten esa caja en un sarcófago, ¿vale? Entonces combinamos todos para generar una especie de escape room pequeñito para que luego al año siguiente solemos hacer unas jornadas de bienvenida en los primeros 3 días del colegio en el que no se dan clases, sino que se hacen actividades un poquito dinámicas, un poquito de juego, un poquito de conocimiento y ahí pues jugarían los de primero la partida del escape room que el año anterior han diseñado la tercera evaluación los alumnos. Entonces, ahí no hay nada de lengua, simplemente pues generan todos los textos narrativos, todos los textos instructivos, ¿no? Todo eso lo generan en la clase de lengua y realmente pues Bueno, lo sería ponen un en poquito lo que práctica. más se sale de la asignatura, sí. Muy bien, qué chulo. Vale, vamos a seguir. Cuéntame, bueno, primero vamos a ver con la parte esta de abajo donde pone ciclo uno, elementos morfológicos, ciclo 2, sintagma nominal. Esto supongo que son como si fuesen las unidades, ¿no? O los temas que se trabajan. Eso es, eso es. Hay una progresión desde las unidades más básicas a las más complejas, que sería la oración compleja, sí. Vale, el circulito este que tienen alrededor como con números, ¿es algo? En Azulito, verde. Cada personaje tiene como unos sí, números. arriba, no, simula el ciclo de Ah, el de arriba y el arriba, ciclo vale, de vale, sí, es arriba, sí, verdad. eso es, eso es.
Vale, cuéntame, bueno, la imagen esa de arriba creo que deberéis hacer todos una foto. Bueno, la tenéis por ahí de él. Me preguntan por aquí que si tenemos el link para ver el proyecto de Juan. ¿A cuál te refieres? En sus redes sociales vas a ver que va poniendo de todo, ¿eh? Así que lo Sí, va compartiendo siempre. O sea, yo, mira, es importante que sepan que mucha gente me ha pedido un poquito el tema del escuadrón gramatical, ¿vale? Llevo como, diría que 4 años trabajando en ello y probando los juegos, probando las mecánicas, probando incluso la teoría, un poquito cómo funciona con el alumnado, y es este año cuando he decidido ya crear esos ciclos de trabajo, ¿vale? Entonces, están creándose. Realmente ya casi tengo terminado el ciclo 1, que es el que vamos a trabajar en esta evaluación. Me faltan un par de videotutoriales que estoy montando, pero en cuanto lo tenga terminado cada uno de los ciclos, yo lo comparto absolutamente todo, incluso en algún Genial y editable para que la gente lo pueda adaptar a sus necesidades. ¿Vale? Lo compartiré todo en Twitter. Me resulta más fácil que en Instagram, no controlo mucho en ese sentido. Entonces, en cuanto estén cerrados, yo voy a compartir todo el material para que lo use quien quiera y esté a su disposición. muy bien, dice Charlie. A Charlie Siva, que sabes quién es, claro. Sí, claro. Que eres un gran referente, que qué ilusión escucharte. Yo siempre digo que hemos hecho un montón de amigos sin conocernos Sí. en las redes sociales. A Carlos no le conoces, porque habías hecho algo con él de Clash Royale o algo de esto, habíais coincidido vosotros, al final, Carlos es una inspiración, es que como otros, lo que yo decía. Otro que dibuja también. Casi no he tratado con ninguno de ellos, pero nos conocemos porque al final es que tenemos un montón de afinidad, nos seguimos, nos vemos, nos hablamos y la verdad es que es una maravilla. Tengo un montón de amigos a los que me gustaría desvirtualizar, como se suele decir, ¿no? A ver si dentro de poco nos deja la pandemia otras JGA y ahí sí, desde luego. Os juntáis todos. Bueno, a ver, vamos a hablar de esto del tema del ciclo 1, que a mí a nivel pedagógico me encanta, porque además tienes una cabeza súper organizada y, o sea, una capacidad muy organizativa, ¿no? En este sentido, que muchas veces se dejan llevar la gente por la clase de te da tiempo, no te da tiempo, hasta donde lleguemos, pero tú tienes, ¿no?, el círculo ese perfecto. Cuéntanoslo, ¿cómo es? Pues mira, es muy sencillo. Es mucho más nuevo de lo que parece, ¿vale? No sé si fue hace 2 meses o más o menos, compartiendo en redes, de repente presentó, creo que en Eco FC, presentó un poquito una especie de círculo parecido a ese, que decía, bueno, nosotros trabajamos así el flip, el learning, y yo de repente dije, ostras, ahí está toda mi unidad, está todo organizado y hacia ahí voy a tirar. Ya conocía un poquito todo, pero no estaba organizado en esas fases, ¿vale? Entonces, a partir de esa idea decidí, joder, pues voy a seguir con lo mismo, ¿vale? Entonces, hay como varias fases ahí. Yo igual luego soy un poco raro en el sentido de que desordeno un poquito algunas cosas y las hago mías, ¿no? Porque no soy capaz de seguir exactamente la metodología. Entonces, sí hay una especie de actividades iniciales en las que se evalúan los conocimientos iniciales del alumnado para situar a ver cómo está cada uno. Mi idea sería que los alumnos que ya, si le hago una evaluación inicial y si mis alumnos ya conocen perfectamente las categorías gramaticales y no tienen ningún problema para seguir esto, pues que pasen directamente al ciclo 2 y no se queden en el ciclo 1 perdiendo el tiempo. Incluso si hay 10 que las conocen, pues que esos 10 avancen y que sea muy personalizado el aprendizaje en ese sentido. Vale, entonces empezamos con un examen de evaluación inicial, con algunas rutinas de pensamiento, con el KPSI, que es una especie de test de metacognición del alumnado para que sepa qué es lo que sabe, y a partir de ahí yo decido un poquito cómo va el proceso, ¿vale? La segunda fase sería un poquito la fase en la que el alumnado va entendiendo, va leyendo la teoría o lo que vamos a dar, y ya habéis visto, hago un poquito rollo cómic y así, y lo que les pido es que el resultado de ese estudio sea un visual thinking, ¿vale? Unos apuntes visuales. Esos apuntes visuales luego los llevamos a Perusol, que no sé si la gente conoce Perusol, pero es una especie de chat o de foro en el que se trabaja sobre unas imágenes, entonces suben los apuntes y ahí, bueno, pues se hacen preguntas, se hacen comentarios, se añaden links a una información más detallada de cada uno de los apartados. Entonces el alumnado va enriqueciendo, digamos, esos apuntes visuales que se han creado.
Esa es un poquito la idea hasta la mitad del proceso. Ahí les hago una especie de test intermedio para ver un poquito lo que han entendido y lo que no han entendido, y siempre les propongo algún proyecto trabajando sobre lo que han aprendido. Entonces sería la fase de aplicación. Con lo que han aprendido siempre generamos un proyecto, y durante ese proyecto y después de ese proyecto ya pasamos a la fase de consolidación, y eso lo hago mediante juegos de mesa, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para que veáis un poquito cómo se llevan las mecánicas a clase. El típico juego que te pones una tarjeta en la cabeza, ¿quién soy? El tabú. ¿Vale? Que sí, no, no, no es el tabú. El que Head, salía malditos no bastardos en la película, sí. Pero en vez de poner, yo qué sé, pues León, sí es León, pero igual puedo poner ahora, o puedo poner por, ¿vale? Entonces, lo primero que tienen que... Hay una especie de diagrama de flujo que los alumnos al principio pueden utilizar ese diagrama de flujo, y lo primero que preguntan es ¿qué es un sustantivo? ¿No? Y tienen que hacer ¿soy un sustantivo? No. ¿Soy un adverbio? No. ¿Soy un...? Vale, soy un sustantivo. ¿Soy un sustantivo abstracto o común? Común, vale. Entonces tienen que adivinar lo que tienen en la cabeza, pero haciendo, digamos, el diagrama de flujo, los elementos morfológicos. Entonces con ese juego pues van repasando o interiorizando o no asumiendo, asimilando la estructura de esas categorías. Entonces son juegos así, juegos de mesa, juegos divertidos en el que hacemos pues eso, consolidar todo lo que se ha ido diciendo, todo lo que se ha ido haciendo pues en esa fase. Entonces tengo que crear para cada uno digamos, de los tipos de aprendizaje juegos distintos, juegos que sean todos entretenidos, divertidos, pues un poquito para que les motive y para que les ayude a repasar todo esto. Al final del ciclo estamos ya en la fase de evaluación final, pero ahí lo que hacemos es calcular un poquito la ganancia de aprendizaje, es decir, vuelvo a evaluar, vamos a decir el mismo tipo de examen que se hizo al principio del ciclo, y se calcula la ganancia de aprendizaje, es decir, lo que han desde que empezaron el ciclo hasta que han terminado. Y ahí con eso ya un poquito, y bueno, cerrando con una rutina de pensamiento, se cierra todo el ciclo y pasamos al siguiente. Me gusta porque utilizas como un lenguaje como muy default, muy ¿no? De FP, de diagrama de flujo, ganancia de aprendizaje, es como muy empresarial, por así decirlo, ¿no? Para un contexto educativo. No sé si te viene de algún lado o es cosa tuya. No, ¿sí? No, la verdad es que me gusta, ya te he dicho, me gusta investigar e intentar ponerle palabras a lo que voy a hacer, porque creo que para el alumnado es súper importante. Al final, he oído un montón de charlas que funcionamos precisamente, ¿no?, en nuestra vida diariamente mediante diagramas de flujo, tenemos que decidir si sí o si no, y es algo tan sencillo como eso. Y herramientas como esa las llevo a un montón de situaciones. No sé, vi por ejemplo, y eso luego tuvo un gran éxito cuando lo adapté, un diagrama de flujo pues para las tildes, ¿no?, para aprender a poner las tildes. Entonces era sencillo, en vez de estudiarte las reglas, ibas a ir siguiendo el diagrama de flujo, y a base de jugar con ese diagrama de flujo pues te aprendías las reglas de una forma natural. Entonces siempre que puedo esos conceptos llevarlos a clase, pues Sí, me gusta como de ponerles metodologías nombre. ágiles, ¿no? Que utilizan mucho, que al Sí, final es eso, es mucho eso de es. seguimiento, de entrenamientos, de rutinas, las rutinas de pensamientos llevadas en otros entornos, ¿no? De otra manera, pero al final también es un poco eso. Aquí en Y el País funciona. Vasco hay una frase tradicional que dice que todo lo que tiene nombre es, ¿vale? Entonces me gusta ponerle nombre a las cosas para que el alumno sepa de qué estamos hablando. Muy bien, hombre, luego a la hora de salir del colegio les va a venir fenomenal, porque son cosas que se van a necesitar. Fenomenal. Bueno, a mí me ha encantado. ¿Has hecho alguna vez, viendo ahora como que es un rosco y se parece un poquito a esto, al viaje del héroe, has hecho alguna vez algún tipo de dos capas, el ciclo este tuyo entero con el viaje del héroe y aplicando la parte narrativa? Sí, lo hemos hecho. Ahí, mira, tengo una manía que suelo cambiar mucho de proyectos, ¿vale? Yo me aburro, entonces no me gusta hacer todos los años lo mismo, y todos los años creo algo. Pero hay uno que sí he repetido varias veces, que me gusta mucho, y
y era el de hacer una novela entre todo el alumnado. Entonces, era un proyecto que duraba todo el año. En la primera evaluación trabajábamos un poquito los textos expositivos y tenían que hacer un diccionario medieval para aprender el lenguaje que iban a utilizar luego en la novela. Sí, Madre eso es, eso. Bueno, intentando adaptar sobre todo vocabulario, más a nivel de vocabulario, ¿vale? Y luego hacían una enciclopedia medieval porque luego la ambientación iba a ser un poquito como El Señor de los Anillos, ¿no? Con ese tipo de estética. Entonces, en la primera evaluación hacían la enciclopedia medieval y el diccionario, o sea, la enciclopedia mitológica y el diccionario medieval, porque luego iban a utilizar esos personajes y iban a utilizar ese diccionario en la segunda evaluación, ¿vale? En la segunda evaluación creaban la historia, ahí justo trabajamos los textos narrativos y lo que hacíamos es utilizando un poquito el viaje del héroe, hacíamos como una línea de tiempo. Era un héroe que iniciaba un viaje y tenía un final esa historia. Entonces yo les daba el principio y el final de la historia. Y les daba 5 espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces salía de una ciudad, entraba en un bosque. Entonces un grupo tenía que escribir lo que sucedía en ese bosque. Cada escena. Otro grupo de clase tenía que escribir lo que sucedía en un lago. Otro grupo tenía que escribir lo que sucedía en la montaña. Otro cuando entraba en una cueva. Entonces había un recorrido y cada uno de los momentos tenía que ver con el viaje del héroe, ¿no? Pues igual en el segundo aparecía el gran mago que orientaba al personaje cuando estaba desorientado, un poquito el tutor, ¿no? El mentor, eso es. Y utilizaba ese ciclo del viaje del héroe precisamente pues para trabajar la novela. Muy bien. ¿Tú crees que los profes de lengua, ahora viendo todo lo que nos estás contando, tienen ventaja para hacer gamificaciones precisamente porque conocen el tema narrativo? Yo siempre he dicho que es un privilegio de los idiomas porque al final son asignaturas instrumentales en un porcentaje muy alto y se pueden combinar con otras asignaturas, se puede... Yo siempre digo, yo quiero trabajar los textos periodísticos, pero lo puedo trabajar prácticamente con cualquier estética. Ahora mismo se han leído cómics de Tintín y están haciendo periódicos basados en la estética de Tintín y pues cogen las historias y generan, ¿no? Están haciendo un periódico digital pues cogiendo los cómics de Tintín y lo que ha sucedido ahí. Entonces, al final es lo que digo, lo puedes adaptar a ti. Creo que sí es más sencillo en ese sentido, porque es bastante más abierto que otros que igual, pues no lo sé. Yo creo que sí, al ser una asignatura instrumental creo que tenemos ventaja. Mira, por aquí también está Javi Gómez, que también está con tema Tintín para su francés. O sea que fijaros. Y si no lo sabéis, en la página web de Dibupuntes hay una ficha de Tintín que era para crear, era una infografía para que crearan algo, ahora no me acuerdo qué era. Pero sí, pues probablemente sea el proyecto del Tintín Diario, que es lo que estábamos haciendo ahora, está totalmente modificado. Tengo que actualizar la página web, porque hay mucho trabajo. Sí, lo que sí por puedo favor, decir porque es... yo la enseño mucho. para que la gente para que la gente sepa, el proyecto es el mismo, ¿vale? Tintín está enfermo, le pide a los alumnos que cuenten sus noticias de parte de él y demás. Entonces, ahí ha habido una evolución en los proyectos. Empezamos cuando no había estos medios, pues empezamos con un periódico y lo imprimíamos. Después hicimos ya un periódico digital. Después hemos planteado, pues, con un Chrome hacer telediarios con conexiones y entonces digamos que el producto del mismo proyecto ha ido cambiando por el tiempo y se van generando cosas nuevas a medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos conociendo cosas que podemos hacer. Muy bien, mira, dice Javi que como está con lo de reportero de tercero de Tintín, que estás invitado a su gamificación, que hay gente que envía saludos a sus alumnos. Dentro de la estética está también de Tintín, así que ahí lo dejo. Bueno, vale, yo creo que este es de los más completos que hay, de los que efectivamente no dices tú que estás trabajando más tiempo. Me gusta mucho esa idea que has dicho de, bueno, hemos ido haciendo cositas durante varios años y ahora ya empieza a estar un poquito más completo todo, digamos, para tener ya, ¿no? cosas hechas, así que eso me parece súper bien. Claro, lo difícil aquí es que vas pasando por distintos alumnos, ¿no? Y entonces a lo mejor modificas porque cambia la clase y eso luego cómo repercute quizá en una cosa un poquito más definitiva.
¿Lo Pues, juntas todo o solo mira, es lo modificas que te errores? decía. Eso es, yo tengo una gamificación base, lo que voy cambiando igual, por ejemplo, son los retos o los eventos. O sea, pues Ujú, este año he hecho los días del calamar, entonces eso no lo haría el año pasado porque claro. sería un crack si voy por delante de la serie, Sí, ¿no? muy bien, que además Como es la todos tendencia y habían visto, aprovechas. claro, todos habían visto la serie del calamar, estaban no sé qué, pues para darle una vuelta y para verlo de otra manera, pues al final decidí, pues este año vamos por ahí. Ujú, Y me pasé pues la primera oración entera trabajando, eso sí, es lo que digo, te pasas 3 meses para trabajar para que... Y luego veremos uno del profesor Layton, ujú. creo que estuve unos 6 o 7 meses trabajando en esa gamificación y la han jugado un día. Luego ya diré qué importancia tiene ese día, pero la han jugado un día. Entonces, claro, hay que tener un poquito de, Claro, no bueno, sé, pero ya de tienes eso paciencia. hecho para poder utilizarlo. Estás Claro, creando tu banco de eso sí, recursos. Vale, eso vamos a es, pasar a ella. Vamos a pasar a ella, que es la del profesor Layton. Cuéntanos, eso aquí es. era como una motivación. Cuéntanos un poquito cómo va. Sí, esto es un poco raro también. El profesor Layton y las funciones del lenguaje se llama la gamificación. Eh, el Genially da muchas posibilidades, ¿vale? Pero entonces, esta daba mucho juego porque hay películas, porque hay imágenes, porque hay un montón de material sobre el profesor Layton por ahí que se podía hacer El de alguna propio manera. juego que tiene ese punto Sí, educativo claro, también. claro, como fondo, ¿no? Y estaba muy basado en puzzles y todo eso ayuda un montón, ¿vale? Pero el objetivo de esto, este era de fase de motivación, íbamos a trabajar las funciones del lenguaje en la evaluación y la idea era que para conseguir los apuntes y para conseguir los ejercicios de las funciones del lenguaje tenían que superar el juego. Entonces, el juego le lleva al profesor Layton a un mundo en el que, bueno, reciben una carta del doctor Jacobson, que es un poquito el que creó el Círculo de Praga, eran los que iniciaron el estudio de las funciones del lenguaje y el doctor Jacobson les pide que investiguen sobre las funciones del lenguaje bueno, pues tienen que ir buscando a otros 6 componentes del Círculo de Praga y tienen que ir resolviendo puzzles para encontrar con ellos y cada vez que encuentran a uno de esos componentes, ese componente les da una clave, una de las funciones del lenguaje. Entonces, si en la primera les da la clave de la función expresiva, en el segundo reto ya aparece contenido de la función expresiva y así van, digamos que van haciendo una especie de conocimientos previos de lo que es la unidad. Una vez que han terminado todo el juego, bueno, arriba a la derecha tenéis ahí el rosco final, hay un pasapalabra gigante que me costó la verdad bastante diseñarlo, pero está también basado en un script de estos que andan por ahí y ahí se hace un cuestionario de todo lo que han aprendido hasta entonces, tienen la información básica arriba en unos candados que pueden clicar y volver a releer, porque mi objetivo no es que sea súper difícil, sino que se vayan acercando a ese contenido y cuando superan el rosco ese se supone que vuelven otra vez al presente y ya les da la clave para acceder a los apuntes y a los ejercicios y ahí empieza la evaluación. Me gusta mucho porque fomentas muchísimo la autonomía del alumnado, ¿no? Bueno, son mayorcitos, Mucho. pero lo autogestionas, o sea, tú creas el contenido para que ellos lo hagan. Digamos que tú estás ahí ya solo de facilitador. Eso es una clave clara, o sea, para mí es básico. Yo siempre digo, yo estoy en clase con ellos, no soy el profesor, sino que yo me siento ahí en una mesa al lado de ellos y yo estoy haciendo es que yo creo que es la mejor forma de funcionar. O sea, yo cuando veo una dificultad de un grupo de alumnos o de un alumno o lo que sea, yo lo que hago es generar un proyecto para trabajar esa dificultad. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando de una forma autónoma. ¿Vale? Todo lo que creo es para que ellos trabajen, para que luego hagan los ejercicios. Una vez que se han hecho los ejercicios, tenemos foros de corrección. Por ejemplo, este año estamos utilizando mucho Flipgrid, no sé si conocéis, es una Sí, especie de foro, pero visual, audiovisual, en el sí. que se eso es, entonces audiovisual, eso es. Entonces lo que hacen es, pues en este caso, al final de la actividad del profesor Layton tenían que hacer un comentario de texto de las funciones del lenguaje de un texto. Ese texto lo mandan a Flipgrid y ahí se hacen correcciones entre ellos para mejorar, partiendo de rúbricas y demás, van haciendo correcciones.
y eso les da la posibilidad de hacer un segundo prototipo del comentario, ese segundo prototipo lo vuelven a subir y luego tenemos otras, digamos, otras rúbricas más específicas con las que en una tercera fase nos coevaluamos entre nosotros. Entonces, la fase de información o la fase inicial de conocimiento, la fase de los ejercicios de corrección, de evaluación, está todo construido para que el alumno pueda hacerlo de una forma individual. Y mientras tanto, yo estoy observando lo que está sucediendo y estoy generando material pues pensando en mejorar las dificultades que observe. Muy bien, muy bien. A ver si todos toman ejemplo de eso. Que luego lo que digo yo mucho decimos de autonomía, pero al final les llevamos todo el ratito de la mano. Y entonces no hay ni autonomía ni nada, ¿no? Está como muy dirigido. Sí, yo siempre digo que a mí me gusta, o sea, me preocupa más cómo evalúan que cómo hacen las cosas, ¿vale? Más que el producto, me preocupa, sí, de aprendizaje, cuánto han aprendido desde el principio hasta el final, siempre teniendo unos conocimientos previos del alumnado, a ver cuál es su nivel, ¿no? Y luego cómo evalúan, cómo son capaces de pensar sobre lo que han hecho o sobre lo que han hecho los demás, porque al final esa creo que es la clave del aprendizaje. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar, porque aquí ya venía una pregunta, ya viene lo del calamar, y ya venía la pregunta que ya sabía yo que iba a caer, de qué le dirías a la gente que te diga que estás fomentando la violencia con esta serie. Sabía yo que esto caía. Ya, ha sido un tema muy debatido. Lo que yo le diría es que todos mis alumnos habían visto la serie antes de que yo empezara con esto y simplemente pues he querido aprovechar un poquito y darle un cambio de orientación a eso. Es tema estético simplemente y creo que coincidía con ahora comentaré, con muchas mecánicas que me parecían muy divertidas, que había probado durante años y que creía que podían funcionar en clase. Y creo que ha sido, de momento, la gamificación con mucha diferencia que más éxito ha tenido. Claro. Realmente el alumnado... Es la más cercana al interés, la más actual. Eso es. El alumnado acabó realmente contento con el evento de los días del calamar. Me agradecían cada día lo que estaba sucediendo. No sé, realmente igual fue también la que más trabajé a nivel estético, incluso, no sé, todo era distinto, nos disfrazábamos en algún momento, había elementos como más externos, más gamificados todavía de lo normal, pero es que la narrativa de los días del calamar servía mucho para eso, realmente daba muchísimo juego. Daba mucho juego precisamente, sí. A mí la verdad que la estética... Es una serie que tenía mucho símbolo y que yo creo que precisamente ese era, ¿no?, el punto fuerte de la serie. Puede ser eso, llevarlo a otro entorno, ¿no?, que tenía muchos simbolismos y la verdad que te ha quedado preciosísimo. El monigote dan ganas de tenerlo en versión Funko. O sea, es que sí, ahora es muy chibi, muy Funko, ¿no? La estética es lo que digo yo, al final coges estéticas externas, pues estábamos hablando antes de los Munchkin, pero ahora esto va un poquito rollo chibi, ¿no? También suele haber para superhéroes, los superhéroes baby, así, entonces va un poquito en esa estética, sí. Sí, además que ahora... Pensando también que es ¿no?, el punto oriental, que ahora cada vez se lleva más el manga, que ya es también, ¿no?, el alumnado está mucho más metido en el manga de lo que, o sea, estamos en la etapa generacional del manga, pues también aprovechar eso, ¿no? Las estéticas también contribuyen a darle ese formato, como decías tú, el chibi, ¿no? En versión así cole, por así decirlo, ¿no? Pero vale, fenomenal, vamos a ir toqueteando. Bueno, cuéntanos un poquito las imágenes que vemos aquí, las pequeñitas. Sí, bueno, lo que veis en negro es el cartel del evento, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho antes de empezar el evento, ya con bastantes días de antelación, casi un mes antes, empecé a soltar pequeñas pildorillas por ahí para que el alumnado se fuera motivando, ¿vale? Y uno de ellos fue crear ese cartel. Y el cartel pues lo fui pegando por todo el colegio, por todas partes, sin que yo supiera realmente a qué se refería, ¿vale? Fue igual el primer... bueno, venían y me decían, oye, Juan, ¿qué es eso? No sé qué. Ya sabían que yo soy dibupuntes y decían, ¿pero qué es eso? ¿Qué? Y
generando un poquito la curiosidad, ¿vale? ¿Y el resto de lo que veis a la profesores qué derecha, dice? bueno, yo creo que ya están Más eso. acostumbrados. Vale. Sí, no les extraña nada, no les llama la atención. Ya saben que es cosa mía y la verdad es que tengo un colegio que es una maravilla porque al final tengo todo el apoyo de dirección, te dejan trabajar. Nosotros Es que eso se tenemos, nota aquí hay un mucho, proyecto, ¿eh? El sí, otro día hay un estuvo también aquí proyecto, Javi Magómez que también decía, digo, es que tienes alumnos agradecidos, además, ¿no? Que no es claro, fácil tampoco. sí, tenemos un proyecto que se desarrolla aquí competencial que se llama X en el País Vasco, que es un proyecto que se hace desde las Icastolas y en nuestro colegio es como el proyecto mínimo, es una especie de proyecto competencial estándar en el que todo el colegio está metido y luego ya si cada uno tiene sus proyectos y puede desarrollar los proyectos ya a nivel más personal, entonces te dan pie a que lo puedas desarrollar. Entonces, joder, tenemos todo el apoyo, todos remamos en la misma dirección y la verdad que en ese aspecto tengo que estar muy agradecido. Fenomenal, cuéntame. Y ¿Qué vale, estás aquí lo en que estáis, el contador? sí, lo que estáis viendo ahí es, bueno, la portada del juego, la que aparece a la derecha, que luego salsearemos un poco, y a la izquierda, pues hay dos imágenes. La parte de arriba es uno de los juegos que estaba basado en las Black Stories, con los juegos de mesa de Black Stories, en el que se presenta una situación en la que ha sucedido pues alguna muerte o algo, claro, un poquito relacionado con el tema del calamar, ¿no? Y ellos tenían que indagar o intentar descubrir qué es lo que había sucedido. El juego ese se llamaba Cómo murió, entonces luego veremos si le das al play, hay un narrador que cuenta lo que ha sucedido y ellos tienen que intentar completar la historia. Esto coincidía con el trabajo de los textos periodísticos, intento relacionar los conceptos que hacemos, ¿vale? Entonces, dentro de cuando generan las noticias, utilizamos una técnica de creatividad que es muy conocida, que son las 6 W, ¿no? Who, where, What, who, why. sí. Eso es. Entonces, ellos tenían que acertar las 6 W del suceso. ¿Vale? Yo solo sabía cuáles eran esas 6 W y ellos, bueno, había como 3 turnos, tenían que preparar unas preguntas, yo les respondía a esas preguntas, las respuestas eran de sí o no, es un poquito la mecánica de Black Stories, y luego les daba un tiempo para que redactaran su teoría. Me presentaban la teoría por escrito y yo les decía de los 6 ítems cuántos habían acertado. Entonces, si había 6 ítems, las 6 W, pues si habían acertado 3, les daba esa información y el primero que acertaba los 6, pues ganaba la partida, digamos. Aquí es muy interesante el tema de nosotros trabajamos cooperativo y trabajamos con roles, pues el portavoz, el secretario y demás, ¿no? Y entonces aquí es, por ejemplo, este tipo de juego da mucho juego para hacer eso, ¿vale? El portavoz era el que hacía las preguntas, el secretario es el que redactaba la propuesta, digamos, la historia que habían pensado ellos y me lo entregaba. Entonces, cada uno tenía su rol porque luego solemos evaluar al final de la evaluación, el trabajo cooperativo se autoevalúan y les evaluamos nosotros también. Entonces, tenemos que pensar cuando diseñamos cada una de las actividades o cada uno de los proyectos que cada rol tenga trabajo, porque si no, no tiene demasiado sentido. La verdad que todos ¿Vale? estos juegos que tienen ese punto narrativo dan como mucho pie también para la materia de lengua, ¿no? Porque el juego casi siempre es tema comunicativo, claro, siempre hay diálogo. evidentemente. Y luego trabajamos la imaginación, la creatividad, el pensamiento lateral. Claro, eran situaciones extrañas, tenían que teorizar mucho. La verdad que fue muy, muy, muy interesante. ¿Has probado el de una cosa? El de Black Stories, yo tengo uno que es de... o sea que tengo el normal y luego tengo uno que es como de ciencia ficción, que aparecen seres sobrenaturales, no. bueno, que eso ya es imposibilísimo porque puede pasar cualquier cosa. Claro, pues claro. te animo a probarlo, a ver qué hacen. No lo he probado. Y lo que te iba a decir es que las primeras 3 o 4 actividades eran colaborativas, es decir, en grupos. Los grupos ganadores llevaban los mismos puntos los del grupo. Y las últimas actividades, que es lo que aparece abajo con candados, eran actividades ya más individuales.
y en ese caso, pues ahí veis, era por niveles, tenían que superar todos los niveles y ese era competitivo, en ese sentido. El primero que terminaba el juego obtenía 10 puntos, el segundo 9, el tercero de así, hasta 5, y luego el resto que terminara obtenía 5 puntos. Todo eso, mira, no te he pasado la imagen, pero todo eso al final iba haciendo en un Excel, iba metiendo todos los datos de los puntos que obtenían y salía un resultado final y eso lo llevaba a Instagram con un formato de podio para que ellos... Claro, además está guay, otra cosa que tiene el Calamar es que ellos eran números, no eran personas. Entonces, claro, luego en Instagram aparecían los números de los primeros. Claro, entonces era otra de las cosas que veía que tenía sentido. Al final, para mí es como un encuentro. Cuando veo que una estética tiene los elementos que yo necesito para clases, que casi no puedo aguantarme sin llevarla a clase. Claro, bueno, y además estoy viendo ahora que has dicho lo de Black Stories, que la caja es exactamente de las mismas tonalidades que el póster, porque es rojo, negro, blanco, además. O sea, que también va un poco todo a juego. Fenomenal. Vamos a pasar al que tenemos aquí de prueba, que es este Geniali de aquí que vais a ver. Creo que vais a poder escuchar. Decirme si se oye el tambor tipo Jumanji ese. Yo creo que sí, ¿no? Vale, vamos a pasar para que vayamos avanzando. Bienvenidos a los días del calamar. Durante varias jornadas os vais a enfrentar a diferentes pruebas a vida o muerte en las que tendréis que resolver múltiples problemas con lógica, creatividad y mucho trabajo en equipo. Solo existen 3 normas que tendréis que cumplir. 1. El jugador debe respetar las reglas de juego y no puede dejar de jugar. 2. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. 3. Los juegos terminarán si la mayoría así lo aprueba. Disfrutad de la experiencia y suerte. Los días del calamar empiezan en 3, 2, 1... Bueno, esta entrada estupendísima. Dime cómo has utilizado un modulador de voz corriente de cualquier aplicación o algo especial. No, de cualquier aplicación. En el móvil grabé el texto y automáticamente se moduló. Luego le puse un GIF, al final si os fijáis, el muñecote es un dibujo, o sea, 2 dibujos intercalados, no tiene nada, para hacer que parpadeara, para darle un toque, lo que dices tú, el toque malote ese que necesito, ¿no? Para que tenga esa estética. Y lo que quiero que se imagine la gente es en clase a oscuras, en pantalla grande esto, con un volumen importante, pues la reacción, además grabé porque tengo las reacciones de los alumnos pues diciendo, joder, qué miedo, y no, un poquito impactados, como, ¿qué va a suceder? ¿No? O sea, esta es la forma de empezar una clase, ¿no? Realmente siempre lo que dicen, ¿no? La neurociencia, que si no conectas con las emociones no hay aprendizaje. Estoy seguro que no se van a olvidar de esto. Y la inmersión inmediata, ¿no? En la experiencia. Ya les tienes pillados de todo, ¿no? Que es un poco también lo que... Esto es un vídeo, no sé si... A ver. Ah, vale, aquí aparecen. Este vale, es el menú. Aquí tenemos... Se oye el... Sí, vale, pero vamos enseguida a darle... termina, ¿eh? Sí. Voy a dar un poquito a cada uno para verlos, aunque luego veamos... alguno más con detenimiento. Cuéntanoslo así por encimita. Bueno, el juego número 1 quería que de alguna manera se extendiera más allá de lo que es los propios días del calamar. Entonces lo que se me ocurrió, no sé si habéis visto la serie, pero para participar en los juegos del calamar, pues ahí te tienen que dar una tarjeta y esa tarjeta tiene un teléfono y demás, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió es crear físicamente esas tarjetas y las fui repartiendo por el colegio para que el alumnado se fuera encontrando con esas tarjetas pues 3 días antes del evento, digamos. Y el juego número 1 consistía simplemente es que cuando ellos llegaban a clase el primer día, si le damos al play, les dice que aquellos que tengan la tarjeta de invitación en ese momento en clase obtenían 3 puntos y el resto pues 0. Y el objetivo era valorar un poquito hasta qué punto habían tenido interés como para si habían encontrado eso y quedársela, ¿no? Porque la puedes echar a la basura o dejarla donde está o pues saber quiénes habían cogido.
y la verdad que para mi sorpresa casi el 90% del alumnado tenía la tarjeta encima. Tenía una. O sea, que les y yo creo gustaba. que sí, después del juego se la quedaron, ¿eh? No he visto ninguna por el suelo. No han vuelto. Dice Mónica si habían visto la serie. Sí, ya la habían visto todos, ¿verdad? O sea, era ya una cosa que se Todos. sabía. Yo diría que un 90% y el que no la había visto sabía perfectamente de qué iba. De qué iba. Muy De bien. todas formas, para jugar no hace falta saber nada de la serie, ¿eh? Porque los juegos no tenían realmente que ver con la serie, sino que es un poquito un tema estético. Sí. Vale, vamos a ver el 2. El asesino silencioso. Bueno, si le doy aquí, sale la voz. Voy a darle a este, por ejemplo, para Juego que lo número vea. 2. El asesino silencioso. A continuación, se os van a repartir 2 tarjetas. En una pone un objetivo o jugador, y en la segunda, la acción que debe realizar para que lo elimines. Si consigues que tu objetivo realice la acción que se te indica en la tarjeta de acción, gritarás, jugador eliminado. En ese momento, el objetivo abandona el juego, y te da su objetivo y acción para que puedas seguir jugando tú. Por cada jugador que elimines obtienes 3 puntos. Al final de los días del calamar, deberás presentar todos los objetivos que hayas conseguido, si no te han matado antes. Bueno, Ahí lo tenéis. Este te puedo decir, Clara, que ha sido el juego más divertido igual de todos, ¿eh? Se porque jugaba... al final todos son unos killers. Lo llevo diciendo Eso yo. es. Claro, este juego se jugaba mientras se jugaban los demás, ¿vale? Entonces había objetivos y acciones. Era fácil. Yo les repartía las cartas y a mí me había tocado, por ejemplo, yo qué sé, pues mi objetivo era Aimar y tenía una acción y luego repartía las acciones, ¿vale? Y una acción podría ser, no sé, pues ir al servicio durante la clase. Entonces, si tú conseguías que el otro fuera al servicio durante la clase, cuando volvía le decías que esa era la acción que tenías que conseguir y le eliminabas y te quedabas con su objetivo y su acción. Y así iban jugando. Otro podía ser que te diera un abrazo, otro podía ser que dibujara algo en una hoja. Entonces, cada uno tenía un objetivo distinto y tenían que conseguir que su víctima, de alguna manera, hiciese lo que ellos tenían, la acción que ellos tenían. Este se parece mucho al juego del Bluff Party, que es el de unas patatas, la portada es unas patatas, que también tienes que hacer, bueno, es diferente, ¿no? Pero también tienes que hacer una acción y te tienen que pillar que esa acción es como a propósito, ¿no? Un poco es la idea. Pero me gusta cómo es, porque efectivamente, ¿no? La parte de risa, y en el momento que empiecen 2 o 3 a conseguirlo, ya allí hay ojo a visor a todo lo que vayan haciendo, ¿no? Y lo conseguían, ¿eh? Ya te digo yo que lo consiguieron. Luego ya, además les dejé ya porque me pidieron ellos mismos que pudiesen extender el juego a otras clases o a otros momentos del colegio. Y dije, bueno, si no me matan el resto de los profesores, nadie me ha dicho nada, así que no hubo demasiado conflicto. O sea, que ha habido una resistencia en el resto de las clases, ¿no? Han continuado un poco a su aire con esto, pero si claro. llevase puntos, solo por el placer de jugar ya. No, era con puntos. Al final, si conseguían matarlo, me decían, oye, he conseguido que, yo qué sé, pues que haga una pregunta al profesor en clase de latín. Pues ya está, ya la había matado, sí. Qué bien. Muy bien. Vamos a seguir con los otros. A ver, estábamos en el 3. Los sospechosos. Vale, si entras se verá bien. Sí. Este juego está basado en... clica, por ejemplo, en el botón verde, Clara. Vale, ya está, así se calla la musiquilla. Tienes sonido, sí. Esta está basada en sospechosos inhabituales en el juego, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es un juego en el que se trabajan estereotipos, ¿vale? Hay una serie de preguntas que yo repartí en los grupos y iban sacando una carta y hacían una pregunta. El juego es muy sencillo. Saco un alumno a la pizarra digital, digamos, y le reparto las cartas de los asesinos y ella o él coge la carta y sabe cuál es el asesino. Pongamos que es, yo qué sé, pues el asesino número 12, ¿no? La señora mayor. Entonces, los grupos le van haciendo preguntas y dice, pues, son preguntas un poco controvertidas, del estilo de ¿conduce bien? Y entonces
basando un poquito en estereotipos, pues el que está en la pantalla pues tiene que decir si esa persona conduce bien o no. Entonces, hay dos botones, el verde, si clicamos, ya habéis oído que hace un pli pli, y clica el rojo para que oigamos el sonido, Clara. A ver. ¿No consigues? Ahí. Y si clicaba el rojo, pues era que no. Entonces, si pongamos que dice que le han dado al rojo y que no sabe conducir bien, ellos tenían que mirar a los sospechosos y iban tachando los que ellos creían que conducían. A ver, he dicho que no sabe conducir bien. Esta reflexión es difícil a veces. Sí, esto pasa mucho en este juego, que es que sí o que no. Sí. Claro, entonces iban pensando cuál podía ser y cuál no podía ser, ¿vale? Entonces, ellos podían hacer la apuesta cuando quisieran. O sea, cuando un grupo decidía, pues yo qué sé, es el número 10, redondeaban el número 10 y me traían la tarjeta con su apuesta, ¿vale? Entonces, el primero que acertara cuál era, ganaba el juego. Pero tenías que trabajar un poquito la estrategia, la decisión en grupo, que esperabas a que hubiese más preguntas o hacías la apuesta muy rápido arriesgando. Esa era un poquito la decisión que tenían que hacer. Y aquí lo más divertido es que al alumno que le saqué a la pizarra, además se portaron súper bien, los dos que salieron, fue en dos grupos y fue una gozada, llevaba la máscara del juego del calamar y compré un chubasquero grande rojo y se puso el chubasquero, entonces estuvieron durante todo el juego disfrazados un poquito de la estética del calamar, lo que digo, allí a medio oscuras con esto, un poquito, ¿no? Salirnos de lo que es la rutina de clase para que hubiera algo. Luego se reían mucho los compañeros, ¿no? Cuando después al verle en alguna foto disfrazado y bueno, la verdad es que fue muy divertido este juego. Sí. Eso hay que poner un fotopol en clase. Sí. Muy bien, esta además yo utilizo mucho este juego a tema visual, pero precisamente, bueno, cuando hago cosas de design thinking, de hecho, por el tema de los estereotipos, ¿no? Da para muchísimas reflexiones y además con distintos niveles educativos o distintas edades vas viendo cómo el tema generacional influye también muchísimo, ¿no? De lo que interpretas y siempre pongo el caso de la viejecita precisamente, ¿no? De lo que a ti te puede parecer una viejecita encantadora, a un niño pequeño le parece un poco bruja, o sea que vas viendo, ¿no? La impresión que da a cada uno. Funciona muy bien ese juego. Vale, vamos a ir, estábamos en el 3, ¿verdad? Vamos a ir al 4. En el 3, ahora el 4. No sé si el 4, vale, vigilantes contra jugadores, vale. Este es, no sé si conocéis, me imagino que sí, algunos, por lo menos, los hombres lobo de Castro Negro. Sí, que es un juego de roles ocultos, eso es, en el que unos son asesinos y otros son los del pueblo. En este caso, los asesinos eran vigilantes y los del pueblo eran los jugadores, ¿vale? Entonces, si quieres, clica en el audio del primer momento. Todos los jugadores se van a dormir. Y ahí estaban las instrucciones del juego, ¿vale? Entonces decíamos, primero todos los jugadores se van a dormir, dale al 2. Sí, igual que en el juego, sí. Los vigilantes se despiertan. Vale, entonces son los pasos del juego, pero están grabados en la pantalla, entonces yo iba clicando y en vez de ser yo el narrador, era el narrador del juego el que iba dando las instrucciones. Está genial. ¿Vale? Esta es Siri, ¿no? La que habla, porque yo grabo con Siri y es la voz de Siri. Algo parecido, sí. El tema es que mira, aquí hay una anécdota muy importante y antes, cuando ha salido el audio inicial del juego de los días del calamar, había 3 reglas, ¿vale? Y una de las reglas era que no se podía dejar de jugar o no se podía hacer trampas, digamos. No me acuerdo muy bien cómo era la designación exacta. Y en este juego, uno de los alumnos, una alumna, cuando tenían que estar dormidos, pues se levantó, miró y siguió jugando y eliminó a un lobo, digamos, ¿no? A un vigilante. Y generó muchísima controversia esa acción. Es un poquito, autogestionaron la disciplina de ese hecho. O sea, algo que normalmente tenemos que hacer los profesores no hizo falta porque es parte del juego, ¿no? Al final, el que juega en serio, el que quiere, ¿no? El que está dándolo todo, pues no deja que el resto haga trampas. Claro. Entonces fue una anécdota importante, ¿eh? Sí. Dime, de Clara. hecho, yo siempre decía, en la serie esta del juego de calamar, una de las cosas buenísimas que tiene es que todos siguen las reglas del juego.
Allí no, Claro. independientemente de que se jugaban la vida y tal, pero siguen las reglas del juego y es un poco esa filosofía oriental de nobleza, ¿no? De llevar las cosas como tienen que ser, ¿no? Aunque me pudieran morir o lo que sea, pero funciona muy bien ese tema oriental, ¿no? Esa filosofía oriental que Pues, hay en la serie. imagínate que lo que decía el audio es que el que no hiciera eso, dejara de jugar o hiciera trampas, digamos, automáticamente sería eliminado de los días del calamar. Y yo les decía, el que haga eso, pues se pone en un lado y sigue con el proyecto, que teníamos el proyecto por hacer y no pasa nada. Entonces surgió un debate y yo les dije, mira, esto es lo que tenemos como norma, no sé si creéis que es suficientemente grave como para aplicar esto o lo que sea. Entonces, entre los propios alumnados, pues el alumnado decidió qué es lo que se iba a hacer. Y la decisión fue que sí pudiera seguir jugando, pero que se le quitaban todos los puntos. Es decir, a partir de entonces no tenía puntuación esa persona. Entonces fue un poquito una decisión salomónica tomada entre todos, pero me pareció muy acertada. El alumno siguió jugando el resto de las partidas, pero ya no participaba en la competición, digamos. Y se arrepintió, pidió perdón, dijo, es verdad, es que era una chorrada, pero habían cumplido las reglas, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue muy interesante ese momento. Muy bien, sí, fenomenal. Creo que además es un aprendizaje extra, ¿no? Más allá del tema ya del contenido didáctico de la experiencia, son esos los aprendizajes transversales que todo eso viene de la mano de utilizar el juego también, o sea que es una de las cosas chulas de eso. Claro. Vale, nos toca el 5, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Este ya lo hemos visto, ya lo he explicado, así que si quieres sí lo es el que he podemos saltar, explicado Clara. al principio. Eso bueno, pues voy a es, enseñar la eso imagen es. porque mola un montón. Vale. Esta. Vale. Ahí ves, es que me encantaba lo del hielito. Eso. Este es el típico que está encima de un hielo y se derrite y entonces se cuelga y pues tenían que adivinar un poquito el proceso. Sí. Están tres niveles de dificultad. Este era el más fácil y tenía menos ítems y a medida que iban avanzando tenían más ítems. Porque claro, en esta competición no era solo una clase, sino que también competían contra los de la otra clase. Un hecho muy importante que le agradezco mogollón a mi alumnado, que fue una maravilla, la verdad, es que muchos de estos juegos funcionaban bajo secreto. Y no hubo absolutamente ninguna filtración de grupo a grupo, de absolutamente nada. Me parece increíble. O sea, yo creo que tenían tanto respeto hacia el trabajo que se había hecho para hacer, ¿no? Para que fuera como iban a ser esas jornadas, que lo respetaron al máximo y nadie dijo nada y se pudo jugar de cero todos los juegos. Porque claro, aquí si ya sabes el caso, podía haber creado dos distintos, pero no estoy tan loco. Bueno, que me hace gracia lo de nivel dificultad 1, porque estos son dificilísimos. No quiero ni pensar en que hayas puesto nivel 3. Vale, vamos a seguir con el 6. Este es privado, no está todavía. Ah, vale. No, sí, lo abriré, pero no quería que empezaran a jugar con él. Antes de eso, bueno, es simplemente, este es el juego más potente, era el juego final individual. Durante una hora creo que eran 6 juegos distintos que tenían que superar los 6 retos para llegar al final, es lo que había dicho. El primero obtenía 10 puntos, el segundo obtenía 9 y luego pues los que terminaban obtenían 5 puntos. Siguiendo un poquito la estética y la mecánica del juego del calamar, eran juegos tradicionales, había el 3 en raya, había un Tetris, y tenían, pues, 3 en raya, aparecían unas palabras y, por ejemplo, a la derecha aparecía la categoría gramatical y había un cronómetro y en 3 segundos clicar el 3 en raya de la categoría gramatical que aparecía ahí, ¿vale? Entonces, veían las palabras, aparecía en ese momento la categoría gramatical y tenían 3 segundos para clicar en los 3 adjetivos, por ejemplo, que aparecían, ¿vale? Y si no lo conseguían en los 3 segundos, aparecía una mancha de sangre y tenían que volver a empezar el juego. Entonces, había juegos de velocidad, había el Tetris, tenían que montar, casi todos eran de velocidad.
era de como un poquito, ahí igual me pasé un poco porque de tensión, de tenían que acabar en el tiempo y alguno ya estaba que echaba el ordenador al suelo de la tensión, pero la verdad Bueno, que, esos de velocidad, que es pues como lo del fantasma Blitz, ¿no? Que al final es la guerra, ya no hay ni fantasma, ni ratón, no hay nada allí, la mesa ya se ha caído de los nervios. Pero bueno, sí, es un poco eso. en concreto había 2 de memoria y 2 de velocidad, 1 de puzzle, o sea, intentaba un poquito tener todo tipo de mecánicas, pero en los de velocidad se volvían locos, claro, porque les daba 3 segundos para completarlos. Y era, imagínate, el 3 en raya creo que eran 5. Entonces tenían que terminar en 3 segundos el primero, en 3 segundos el segundo, en 3 segundos el tercero y así. Entonces, claro, cuando fallaban el cuarto en 3 segundos se ponían de mala leche porque tenían que empezar todos de nuevo. Y realmente lo superaron casi todos y los que no llegaron, pues llegaron igual al penúltimo juego y no, funcionó muy bien, la verdad. Y no, yo creo que estoy con la gamificación que más contento estoy por la repercusión que tuvo en el alumnado. Entonces no me arrepiento de nada de lo que hicimos, la verdad. Claro, no, la verdad que es mucho más. O sea, esto sí que es la diversión, ¿no? Que muchas veces decimos es emocionante, la narrativa siempre tiene ese poder emocional, pero en este caso es que además ha sido divertida, ¿no? Es la emoción de la diversión, Sí. que es la gracia. Vale, pues vamos a probar el último, que Y el es. último es muy sencillo, eran juegos extra. Preparé 4 juegos extra de lógica, simplemente las típicas que planteas un problema y hay que resolver la situación, y lo tenía como comodín, digamos. Si algún grupo terminaba uno de los juegos antes de tiempo, que luego resultó que no, ¿vale? Lo que tenían les daba un juego extra. Es decir, si eran capaces de terminar antes los juegos, pues tenían un juego extra para obtener todavía más puntos por la velocidad con la que habían actuado. ¿Vale? Bien, Entonces, por el ejemplo, bonus. eso es, en el caso de los Black Stories, por ejemplo, pues eran 3 casos, si eran capaces de resolver antes de una de los 3 casos, pues les daba un bonus que era el juego. Pero no los usé. Bueno, vamos. Realmente no conseguimos. Si quieres, dale al play para que Sí, veamos para un ver qué va. poquito. Dale de nuevo, igual has dado 2 veces. Los mentirosos. Ha muerto un jugador, de nuevo, fuera de los juegos. Hay 4 sospechosos. Se les ha interrogado por separado y estas han sido sus respuestas. Teniendo en cuenta que solo uno de ellos dice la verdad, y solo uno. ¿Quién es el asesino? ¿Por qué no lo son los demás? Si aciertas el asesino 2 puntos, si razonas bien todos los descartes, 2 puntos extra. Vale. Vale, y ahora no me acuerdo bien, pero clicando cada uno de ellos, yo creo que clicando en el de ellos aparece la respuesta de cada uno. Vale, entonces el Es jugador como el juego 23 de dice las que el jugador... fuerzas. Eso es. Es un juego de lógica en el que aplicando la lógica pues resuelves quién es. Entonces tenían que decir quién es y quién no es y argumentando, ¿vale? Aquí estamos generando un texto argumentativo, ¿vale? Trabajando la lógica, el pensamiento lateral y generando un texto argumentativo, ¿vale? Lo tenían que poner por escrito quién lo hizo y quién no y si acertaban 2 puntos, aunque fuera un poquito al azar, y si argumentaban bien, pues otros 2 puntos. Y eso se sumaba para luego. Pero ya te digo que no, el tiempo de 1 hora estaba bastante ajustado en la mayoría de los juegos y no hubo necesidad de tirar de juegos extra. ¿Y el ojo este es? Pues no lo sé. Nada, solamente es la frase de... Sí, una anotación sobre el otro, por si querían mirarlo. Muy bien, está súper chulo. La verdad que es que la estética, además, fíjate que aunque la currada de dibujar y eso, pero está muy bien estructurado y al final eso es lo que dices, ¿no? Que son monigotes, que esos te valen varias veces, ¿no? Entonces un poco reutilizas todos esos recursos para montarlo, ¿no? Y luego ya es la estética de lo que te permite en este caso Geniali de cajas con textos o con contenidos. Está fenomenal. La verdad que súper chulo. Yo creo que les va a encantar a todo el mundo. Si lo pones reutilizable, bueno, es que yo creo que no van a cambiarle ni nada. Lo van a coger tal cual y lo van a llevar. Sí, en este, Clara, ahora ya te agradezco a ti porque ya he podido explicarlo. Mira, lo voy a poner público enseguida porque lo que quería es hacer
no sé, pues un hilo de tweets explicando cómo era todo el proceso desde el principio hasta el final, pero ya hemos podido verlo, entonces si alguien quiere jugarlo completo, yo pasaré el menú, le quitaré la clave al juego individual y que cada uno lo pueda utilizar si quiere. Está fenomenal. Y además, bueno, es que me gusta un montón porque la estética te ha quedado impecable también. Y siendo como mucho más simple, ¿no? Que otros, ¿no? Simple en el sentido de que está como menos recargado, que los otros son mucho no más tiene nada. fantásticos en ese sentido. Luego, Clara, también existe la posibilidad yo no soy muy talibán en ese sentido, quiero decir que existe la posibilidad de utilizar, yo qué sé, pues me ha gustado el juego 3 y pues juego el juego 3 en clase porque lo quiero usar. O sea, prácticamente yo he hecho toda esta, digamos que he integrado todas las mecánicas en un evento, pero realmente son cosas individuales que se pueden utilizar perfectamente. Claro. Fíjate, ahora estaba yo pensando que estos de Sandbox tienen también un dado de estos como los Story Cubes, ¿no? Que tienen un dado de esos virtuales que mueven. Pues a lo mejor podrían coger el muñequito en el dado y cada día da un dado y cada cara del dado da lugar a uno de estos, enlazan directamente al juego. Y entonces hacen algo totalmente al azar. Hoy vamos a hacer excepción, a ver cuál toca, ¿no? O algo así. O sea, que funciona fenomenal. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya son las 8:30, que aquí a lo tonto nos tiramos como media vida. Sí, hombre. Entre unas cosas y otras. Te agradezco muchísimo, pues eso, que hayas dedicado 1:30, un poquito más porque nos habíamos conectado antes, a estar aquí explicando toda esta maravilla que yo creo que les va a dar también muchas pistas, ¿no? A todos los docentes, porque lo que hacemos aquí un poco es eso, para inspirar a otros y que empiezan a ver esas conexiones de juego, de mecánicas, de cómo llevarlo a su aula y cada uno luego ya lo adapte a sus contenidos o lo que quiera, ¿no? Pero para que vea un poco el funcionamiento, el motor de toda la experiencia. Y creo que lo has explicado súper claro, que además tus trabajos son súper visibles, ¿no? Para también comprender cómo funcionan las cosas, que eso es lo que muchas veces nos puede faltar, que no tenemos visiblemente ese contenido. Y entonces me gusta mucho que hayas utilizado además esto de utilizar diferentes formatos, pues el audio, la imagen también, ¿no? Que juegas con muchos formatos diferentes, que eso también lo hace mucho más accesible, no solo el visual, sino también ahora mismo el de escuchar, que además para esta experiencia en concreto pega todo, ¿no? La voz esa misteriosa. Y entonces, bueno, pues agradecerte que hayas compartido con nosotros todo esto, la verdad, porque esto al final es la generosidad de cada uno, de tiempos, de eso, si encima lo pones ya reutilizable ya va a ser la bomba. Ya veo juegos del calamar y de todos los colores para cada uno en sus clases y que va a gustar mucho. Y además eso, le quitas el hierro de lo de la serie porque tú lo único que aprovechas es, digamos, la tendencia y la motivación que ya sabemos que se tiene por la serie, que al final es un poco eso, ¿no? Coger sus intereses. Ya no nos metemos en quién les ha dejado verlo, ¿no? O todo lo que sea, ¿no? Pero sí sabemos que interesa. Entonces ahí ya estás llamando y provocando la atención y es un poco lo que aprovechamos nosotros, ¿no? En el aula. Así que fenomenal, te doy muchísimas gracias, porque ya te digo, porque es que esto es un lujo tenerte y ver todo lo que creas y todo lo que haces. Y bueno, ya nos has dejado por los suelos con esto de yo acabo de empezar a dibujar, pero ya si alguien quería, bueno, pues ya sabéis que fijaros a dónde se llega, que pues se puede llegar a esto viendo tutoriales, ya lo digo ahí. Una de las cosas que tiene Juan es el tema de autonomía, tanto para el alumnado como para él mismo, ¿no? El autoaprendizaje, que también es una cosa que me encanta y que se echa muchas veces en falta en otro tipo de profesorado. Cuando voy a muchos cursos me falta eso, ¿no? La vidilla esa, el sobrevivir en ese aspecto. Entonces, bueno, pues a ver si eso nos contagia un poco a todos y la ilusión y las ganas de hacer cosas diferentes, aun que trabajemos 6 meses para un día, ¿no? Que es un poco lo que también pasa a veces. Pero bueno, eso es un banco de recursos que vas generando y luego la práctica, ¿no? Que tú también vas aprendiendo, entrenando y cada vez te va saliendo mucho más fácil, que es otra cosa, ¿no? Al final es de practicar, equivocarte, rehacer y cosas así. Así que te voy a despedir. Una pasada, dice Fernando, muchas gracias, enhorabuena. Fernando, que es otro crack. Cada uno en su estilo, pero ahí también está él. O sea que yo intento traer a lo mejorcito, también lo digo. Yo voy a por mis favoritos. Hay muchísimas experiencias, pero yo cojo a mis favoritos para venir aquí. De momento, luego ya. Pero bueno, que
Te dejo ya porque Fernando otro crack, sí. Voy a ir dejándolo yo, que ya son las 8:30. Aquí hay gente con niños pequeños que les tocarán cenas y esas cosas. Además estamos a viernes, que ya sé que es un día también difícil. Bueno, para los que ya no tenemos vida social ni nada con los niños, ya nada. Pero para los que sí, pues es un día difícil para poder salir por ahí. Así que os voy a dar las gracias a todos por haber estado, por participar. Gracias, maestro con clase, trabajador nato y poco más. Bueno, una de las cosas características de todos los que hacéis experiencias de estas brutales es que trabajadores sois mucho. Eso también es verdad, ¿eh? Que las cosas no salen de la nada, sino de currárselas y de estar ahí horas, ¿eh? Que fíjate, hoy me estaba dando cuenta yo, he estado toda la mañana con Wix para crear un aula virtual. Y a lo tonto se me han pasado pues fácilmente 8 horas seguidas que ni me he enterado con la tontería poniendo eso, cubito para acá, no sé qué, no sé cuántos. Digo, o sea que parece que no, porque estamos motivados y hacemos las cosas con gusto y se te pasa, estamos totalmente en flow nosotros, o sea, eso no se puede negar, ¿no? El estar en flow para el alumnado, nosotros lo estamos. Y eso también se contagia. Y como decía Juan, ¿no? Su alumnado lo agradece mucho. Que esto es una de las cosas que el otro día a mí con Javi me llamaba la atención, que el alumnado es muy agradecido y como muy responsable para aceptar todo este tipo de experiencias, que no es algo que se ve habitualmente, ¿no? Normalmente siempre había como más rechazo a estas cosas y cada vez veo yo que la gente va participando más, de que el aprendizaje es una cosa de todos y que te lo has currado y reconoce tu trabajo, ¿no? Que yo creo que eso antes no se veía tanto cuando estábamos en otra posición como más de tarima, ¿no? En esta posición más de facilitación se nota más esa sinergia positiva, ¿no? En ese sentido. Yeah. Así que nada, sí, dime. Yo, nada, agradecerte la invitación. Yo me encanta hablar de educación. Sería uno de esos pesados que está todo el día hablando de cómo enseñar, de qué enseñar. Y bueno, decirle a la gente que al final hay que ir poco a poco. Yo ya he dicho, creo que el ejemplo es el escuadrón gramatical. Al final he ido haciendo, en un momento concreto, he ido haciendo ejercicios, he ido haciendo un juego por aquí, he ido pensando a ver cómo voy a contar la información. Y creo que ha llegado el momento de aglutinar todo y presentar un proyecto completo, ¿vale? Entonces yo empezaría por retos pequeños y luego el tema de integrarlos en nuestra programación ya es de una forma tan completa, ya creo que es un trabajo más laborioso, ¿vale? Pero pensar un poquito lo que he dicho, en fases de motivación o en fases de consolidación para mí es básico y en el medio también me da igual. Pero no hace falta que sea algo súper complejo, sino que, no sé, que motive un poquito al alumnado, y espero que algunos de los ejemplos, pues, no sé, sirvan un poquito de inspiración a la gente, como a mí me ha inspirado un montón de gente, y gracias a ello, pues, estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Eso es, al final, bueno, casi todos nosotros nos conocemos de las redes sociales de algún momento, Sí. que hayamos coincidido, ¿no? Pero que al final es lo que ves eso, ¿no? La ilusión con la que se comparte, se crea mucho hype también en el profesorado de, jope, madre mía, esto qué chulo, que no sé qué, y quieras que no, eso también anima y contagia a otros. O sea que yo siempre digo, cualquier cosita que hagas es una buena práctica, que la llevas ahí, lo ven otros y eso da lugar, es una cadena, ¿no? De acontecimientos que va sucediendo. Sí. Entonces, bueno, pues aprovechar también eso. Así que, pues fenomenal. Si encima vemos experiencias tan bien hechas, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque a veces también pasa que ves experiencias que están peor hechas y eso también se contagia. Y dices, bueno, pero esto es mejorable, ¿no? Pero bueno, que hay de todo, ¿no? Al final cada uno va aprendiendo poco a poco y le va saliendo. O sea que yo creo que todo es bienvenido. Aunque estando bien o estando mal, por lo menos ya has hecho algo, ¿no? Que es ese principio de cambio. Así que ahí estamos. Bueno, os voy a despedir ya todos. A Juan ahora te despido por el otro lado. Ya sabéis que tenemos esta room privada donde conseguimos hacer todo esto. Así que a los demás os digo ya que nos vemos el viernes que viene. No sé con qué, porque sobre la marcha lo voy pensando. Y no sé si jugaré algún día de estos también al juego. El que jugué el otro día, pues como lo dejé el otro día bloqueada, luego lo he acabado yo sin grabar. Así que a ese no volveré, porque ya lo he acabado, el prólogo que había. Pero bueno, probaremos nuevos juegos que den buenas pistas, que tengo todavía ahí varios para probar.
Y además han celebrado varias Game Jams y cosas con juegos nuevos que quiero enseñaros, porque también os dije alguna vez que quería traer a diseñadores de juegos que me interesan mucho y tengo uno en mente que a ver si le pillo para que nos cuente cómo hace las cosas, porque es una máquina, un chaval jovencillo que es una máquina también. Así que y de él yo creo que vamos a aprender un montón y tiene 20 y nada. O sea que yo creo que va a ser súper interesante. Buenas tardes a todos y que paséis buen fin de semana. Hasta luego. Un abrazo.